Vamos a orar un momentito, por favor, si es tan amable, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a pedir que en esta tarde esta palabra nos hable, nos bendiga, nos ministre a nuestras vidas. Porque el Señor siempre habla a través de su hermosa palabra. ¿Sí, hermanos? Siempre, siempre. Nosotros lo que queremos, Señor, pedirte en este momento que tú nos ministres y nos hables a través de ella, que podamos ser bendecidos, edificados, Señor, en la fe, y que este tema que vamos a tocar en esta tarde, Señor, abra nuestros ojos y traiga crecimiento y madurez espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos que tú la uses para hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres porciones que yo voy a leer en esta tarde. Una se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. La otra porción se encontraría en la carta de Pablo a los Romanos. Y la otra y última porción se encontraría en la carta de Pablo a los Gálatas. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el tiempo que salió precisamente el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, nos vamos a dar cuenta que a los 50 días de aquella salida milagrosa, Moisés sube a lo alto de una montaña que la conocemos con el nombre del Monte Sinaí, donde está durante 40 días y 40 noches en plena comunión con Dios, orando, ayunando y recibiendo palabra para después, al bajar del monte, transmitírsela y enseñársela al pueblo. Me llama mucho la atención que eran esclavos, pero no eran analfabetos. Nunca ha habido analfabetos en el pueblo de Israel, porque desde su más tierna infancia, prácticamente desde el hogar, los niños aprenden a leer y a escribir con sus padres con la palabra de Dios en la mano. Y fíjense, Dios le da un regalo maravilloso al pueblo de Israel que lo conocemos como la ley, la Torá. Algunos a veces me escriben y me preguntan, ¿y dónde puedo encontrar esos libros? ¿Dónde puedo comprar la ley de Moisés? Digo, la tiene en la Biblia, hermano. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, son los libros de la ley de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la ley escritos por Moisés. En esos libros encontramos un total de 613 mandamientos. 613 mandamientos que iban a regir al pueblo de Israel hasta que viniera el Mesías. 613 mandamientos que, humanamente hablando, eran prácticamente imposibles cumplirlos todos. En la ley que fue dada por Moisés no hay gracia, no hay misericordia. En la ley el que la hace, la paga. En la ley es el ojo por ojo y diente por diente. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 17, que la ley nos vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Encontramos 3 aspectos fundamentales de la ley, y es la ley y la gracia, la ley y la justicia, y la ley y la promesa. Son 3 aspectos importantes que vamos a ver en esta tarde referente a este tema. La ley fue un instrumento que el Señor utilizó durante siglos para guiar al pueblo de Israel y protegerlo de alguna manera de todas las malas costumbres y de todas las terribles prácticas que llevaban a cabo los pueblos que les rodeaban. Ellos tenían que guardarse moral y espiritualmente. Ellos tenían que marcar una diferencia. Al fin y al cabo era el único pueblo en el mundo que en aquel momento creía en un solo Dios. Todos los demás pueblos que les rodeaban eran politeístas. El único pueblo que adoraba a un solo Dios eran ellos, era el pueblo de Israel. Y Dios había prometido ya desde el libro del Génesis capítulo 3 que algún día vendría un Mesías, un libertador, que haría una obra en sus vidas
que libertaría y iba a redimir al mundo de sus pecados, y ese libertador o Mesías sabemos quién fue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que viniera el Mesías era necesario que el pueblo se comportara bien, que no se contaminara con las costumbres y con las prácticas y con las religiones paganas de su época. Por eso ellos tenían fiestas diferentes, costumbres diferentes, un régimen de comidas completamente diferentes. Ellos vestían de una forma diferente, ellos tenían leyes completamente diferentes, porque ellos tenían que marcar una diferencia. Y para eso sirvió la ley, para que ellos interiorizaran que eran un pueblo escogido, un pueblo diferente a los demás pueblos. Y la ley fue el instrumento que Dios iba a utilizar para proteger de alguna manera a ese pueblo hasta que viniera el Mesías. Pero la ley además también sirvió para que todo el mundo de Israel supiera que todos eran pecadores. Porque la ley siempre iba a señalar en dirección al pecado de la persona que lo cometiera. Y desde el más grande hasta el más pequeño, nadie se escapaba. Todos eran pecadores y la ley lo dejaba muy claro. Y no solamente la ley indicaba que todo el pueblo era pecador, sino también hablaba de las consecuencias que vendrían por el hecho de pecar y de apartarse de los caminos del Señor. Todo eso lo iban a encontrar en la ley. Y finalmente en la ley se iban a dar cuenta de que eran totalmente incapaces de cumplir con las exigencias y con las expectativas que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que en cierto sentido podríamos decir que la ley era como un espejo que reflejaba la realidad del hombre en su relación con Dios. Un espejo que reflejaba la realidad de sus vidas. No disimulaba sus pecados, no ocultaba sus pecados, sus rebeldías, sus rebeliones, sino todo lo contrario. Reflejaba y muy claramente que ellos eran una nación que, aunque eran diferentes, eran exactamente igual de pecadores que cualquier otra nación de la tierra. Lo que me llama la atención es que esas leyes, esos mandamientos, esos decretos, esos estatutos no fueron escritos en papel, en pergaminos, sino en piedra. No solamente los 10 mandamientos, sino que Moisés seguramente invirtió mucho de su tiempo para que todos estos 613 mandamientos y todas las fiestas y ceremonias y liturgias y rituales también fueran escritas en piedra, para que el viento, la erosión, la arena del desierto no terminara borrando lo que Dios un día les había dicho en el monte Sinaí. Así que la ley vino a través de un instrumento llamado Moisés. Dios lo escogió a él para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, para que le entregara y enseñara la ley al pueblo. Pero dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron no por medio de la ley ni de Moisés, sino vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que no solamente el Señor enseñó la ley, los 613 mandamientos, sino que en su deseo de volver a restaurar al hombre en su comunión con Dios, cuando el Señor Jesucristo vino, no solamente recordó la ley que les había dado en el desierto a través de Moisés, sino que les enseñó otro modelo, otro estilo de vida. ¿Y cuántas veces encontramos al Señor Jesucristo diciendo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿verdad? Oísteis que en el Antiguo Testamento, en la ley se decía ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os ofenden, etcétera, etcétera. Así que el Señor da un paso más en ese anhelo, en ese deseo que Dios tenía de volver a restaurar la comunión del hombre con su Dios. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de, en el Nuevo Testamento también, el libro de Romanos, en el capítulo 3, encontramos otro aspecto muy importante de la ley, y es el tema de la ley y la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado del amor de Dios? Y no hacemos mal en hablar del amor de Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor. Pero también hay que recordarle a la gente que Dios es justo, un juez justo.
y que Él hace justicia y que Él nunca nos va a tratar injustamente, porque iría en contra de su esencia, en contra de su naturaleza. Romanos capítulo 3, verso 21 dice, pero aparte de la ley, ya la ley se había manifestado, ya la conocía todo el mundo, pero aparte de la ley, también se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios que se manifestaría en un momento, de ella se habló en la ley y también por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, también ellos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como sustituto, ¿verdad?, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que encontramos que la ley decía que el que pecaba tendría que morir. ¿Pero quién? ¿El pecador? Entonces todos morirían. ¿Se acuerdan ustedes cuando unas personas rodearon al Señor Jesucristo, grandes conocedores de la ley, y le dijeron, esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio? Y según nuestra ley, dice que a tales personas tenemos que eliminarlas, tienen que morir. Y el Señor dijo, sí, es verdad, la paga del pecado es la muerte. Pero para poder ejecutar a esta persona que ustedes dicen que la han sorprendido en pleno pecado, ustedes tienen que estar limpios, porque si no son exactamente igual de pecadores que ella. Así que el que se sienta libre de pecado, coja la piedra y se la lanza. Y la palabra de Dios dice que nadie se atrevió a levantar ni una sola piedra contra ella, porque todos se sintieron pecadores, todos se sintieron aludidos y todos sabían perfectamente que no eran dignos, no estaban capacitados para ejecutar justicia contra una persona que efectivamente merecía la muerte, según la ley. Porque como dije hace un instante, en la ley no hay misericordia. En la ley el que la hace la paga. La ley no hay gracia, no hay misericordia. La ley dice esto y esto es lo que hay, ni más ni menos. Así que según la ley, efectivamente, este pecado, como el de ustedes y como el de todos, merece la muerte. Pero para poder cumplir con la justicia de la ley, uno tiene que estar limpio de pecado. ¿Y quién está limpio de pecado? Si todos hemos pecado y todos nos hemos apartado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, hermanos. Así que dieron media vuelta y se marcharon. Así es que Dios en Cristo manifestó su justicia. ¿Cómo la manifestó? De una forma espectacular. Así como el pecador tenía que llevar sacrificios de animales según la ley para que esos animales murieran en lugar del pecador en vez del pecador morir en lugar del animal, el Señor Jesucristo lo que hace es que ocupa nuestro lugar y echa sobre sus hombros tu pecado y mi pecado para que tú no tengas que morir, sino que Él ocupó tu lugar y Dios sobre Él derrama su justa justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él, que era inocente y justo y santo y limpio de toda maldad y de todo pecado, Él se autoinculpa del pecado de toda la humanidad. Y entonces, como Él decide hacerse pecado por amor a nosotros, no le quedó más remedio al Padre que ejecutarlo en una justa justicia en la cruz del Calvario. Así que esa justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces, podríamos decir, entre la ley y la gracia? Que en la ley la oveja moría por el pastor. En la gracia el pastor muere por la oveja. ¿Cuántos dicen amén? En la ley había una serie de prohibiciones y el que las quebrantara moría. Pero en la gracia Dios concede favores y concede beneficios a los que creen en Él. La ley exigía la muerte del pecador. En la gracia, la vida del Cordero, la vida de Cristo, se aplica a nosotros. En la ley no hay misericordia, en la ley no hay gracia. En la gracia de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, la misericordia de Dios
se manifiesta porque ya la deuda ha sido cancelada por alguien que la pagó en mi lugar, y ese alguien sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, en Gálatas hay un aspecto aún más profundo del tema de la ley. En Gálatas se nos dice que antes de que Dios le diera al pueblo de Israel por medio de Moisés la ley, había dado una promesa a un personaje llamado Abraham. Volvamos a leer en Gálatas capítulo 3 a partir del verso 10, donde la palabra de Dios dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley decía: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, había una ley, valga la redundancia, en la ley, que decía que cuando una persona no se mantenía en la obediencia de los 613 mandamientos de la ley de Moisés, esa persona contraía una maldición. Esa persona estaba bajo maldición. Pero claro, si nadie podía cumplir con la ley, ¿quiere decir que todos estaban bajo maldición? Efectivamente, todos estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplir los 613 mandamientos. Era tan exigente la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja la esencia, refleja la naturaleza, la santidad de Dios. ¿Y quién puede vivir siendo humano como Dios? Esa fue la gran mentira que Satanás intentó meterle en la cabeza a Adán y a Eva cuando le dijo: no van a morir, sino que lo que ocurre es que Dios no quiere que hayan otros dioses que le hagan la competencia y lo desplacen a Él. El día que ustedes coman de ese fruto prohibido, ustedes van a pasar de humanos a divinos. En vez de ser humanos, van a ser dioses. Y como Dios no quiere que nadie le haga competencia, pone esta prohibición, pero en el fondo lo que tiene es miedo de que Él sea desplazado de su lugar. Es increíble ver cómo Adán y Eva creyeron la gran mentira que Satanás les estaba vendiendo y la compraron. Y cuando ellos prueban de aquel fruto prohibido, sea cual sea, la Biblia dice que se llevaron una tremenda desilusión porque siguieron siendo humanos, y ahora peor que antes, porque ahora eran incluso humanos condenados a la muerte. Y por lo menos antes eran humanos, pero no iban a morir. Ahora eres humano y encima ahora vas a morir, te vas a enfermar, te vas a debilitar, ya los animales se van a volver en tu contra, ya la tierra no dará con la fuerza con la que había dado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, todos los que querían estar bajo la ley estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplir con las tremendas exigencias de la ley. Dice: por las obras de la ley nadie se va a justificar delante de Dios, dice Pablo. Es evidente, porque hay un versículo que dice que el justo, por la fe, no por la ley, sino por la fe, vivirá. Y la ley no es de fe. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo, gloria a Dios por este versículo, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hace maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, fijaros qué sabiduría de Dios tremenda. Todo el que infringía la ley de Moisés era maldito. Pero también la ley decía que cuando una persona era muerta en un madero, en un pedazo de madera o en una cruz, ponga usted el término que quiera, también quedaba maldito. Entonces lo que Cristo hace es que Él decide que lo maten clavado en una cruz. No de una lanza, no decapitado, no ahogado en el mar de Galilea, sino en una cruz, en un madero, para que de esa manera Él también quede bajo maldición. Y todo el que quedaba bajo maldición quedaba convicto de su pecado. Entonces lo que Cristo hace libre y voluntariamente es convertirse en un pecador voluntario, ocupando tu lugar y el mío, para que así no tengan que morir todos por uno, sino que uno muera por todos. Y ya no sean animales inocentes los que tengan que morir por los hombres, sino ahora es el hombre, ese uno, ese Mesías, el que muere por todos los pecadores, y de esa manera cancelar la deuda y pagar el precio de nuestra redención y de nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que vive bajo la ley no es libre, porque la ley produce religiosidad, fariseísmo. La ley incluso hasta motiva, sin querer, el orgullo, porque cuando eres capaz de cumplir con un montón de cosas, puede ser
que presumas y digas, yo he cumplido con esto. De hecho, hay una historia en la Biblia de un hombre que sube al templo a orar y en vez de alabar a Dios, en vez de glorificar al Señor, en vez de darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por él, lo que hace es todo lo contrario. Él comienza a presumir de lo que él ha hecho para Dios. He ayunado, he diezmado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y en vez de reconocerse indigno e incapaz, lo que hace es que presume de que ha cumplido con una serie de cosas de la ley. Y dice la Biblia que bajó a su casa sin ser justificado por el Señor. Porque todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. También aquel joven, cuando el Señor le dice, bueno, me estás preguntando qué te hace falta para heredar la vida eterna, cumple con todos los mandamientos. El Señor sabía que los había cumplido, pero quería arrinconarlo, quería confrontarlo con su cruda realidad. Eres una persona religiosa, has cumplido con toda la ley, o tú crees que has cumplido con toda la ley, pero te voy a poner a prueba, a ver si tu religiosidad te permite vivir por fe. Porque si eres tan religioso y has guardado todos los mandamientos desde tu más tierna infancia y te conoces la ley de Moisés de memoria, no vas a tener ningún problema en vender todo lo que tienes, darle todo tu patrimonio a los pobres y comenzar a poner en práctica el texto clave de la Biblia que dice: el justo por la fe vivirá. No te tiene que costar a ti ser un hombre de fe, porque tú sabes el Dios que tú adoras. Y dice la Biblia que se fue muy triste, porque su religiosidad, su orgullo religioso le impedía vivir por fe en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que ya no dependen de nada ni de nadie, porque esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando tú te puedes levantar por la mañana y no dependes de nada ni de nadie para ser feliz. ¿Crees que es feliz el alcohólico que se levanta por la mañana y en lo primero que piensa es en cómo consigo dinero para emborracharme hoy? ¿O el drogadicto que se levanta a ver cómo consigo las dosis necesarias para poder paliar mi necesidad? Son auténticos esclavos. Pero la persona cuando se levanta por la mañana y puede decir: gloria a Dios, no necesito de nada ni de nadie para tener paz en mi corazón, esa persona es verdaderamente libre. Y Cristo lo que quería era traer libertad a ese corazón que era un esclavo de su religiosidad, porque lo que estaba haciendo es que estaba engordando, estaba potenciando su ego. Él se creía religioso, se creía digno y presumía delante de los demás: todo esto lo he guardado desde mi juventud, como diciendo, a mí no me hace falta de nada. Entonces, ¿para qué vienes a mí? ¿Por qué notas que hay una insatisfacción en tu vida? ¿Por qué has cumplido según tú con toda la ley y tienes que venir a mí, un carpintero de Galilea, que me cierran las puertas de muchas sinagogas porque no quieren saber nada de mí? ¿Por qué me vienes a mí a hacer una pregunta y me dices qué te hace falta para heredar la vida eterna? Porque sabes en lo más profundo de tu corazón que tu religiosidad y la ley no traen libertad, sino traen insatisfacción al alma. Así que si quieres ser libre, yo te voy a enseñar cómo ser libre. Vende todo lo que tienes y empieza de cero y sígueme y aprende a vivir según mi modelo de vida y no según la ley de Moisés. Y no fue capaz. Porque el religioso es un esclavo de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus rezos, etcétera, etcétera. Porque la gracia de Dios es lo único que puede traer libertad al corazón del ser humano. El religioso puede caer en el orgullo. El que vive bajo la gracia, si la entiende bien, no le va a dar nunca lugar al orgullo en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que en la ley todo depende de lo que yo haga. En la gracia todo depende de lo que Él ha hecho por mí. Yo no tengo méritos. En la ley sí tengo méritos. He ayunado, he diezmado, he ofrendado, he hecho esto. Entonces yo tengo un mérito. Yo puedo llegar a presumir y a sentirme superior a los demás y a menospreciar a los demás porque mi ego se ha entronizado. Mi ego es el que controla mi vida. Yo soy el que digo a qué hora me tengo que levantar a orar. Yo soy el que digo cuánto tiempo puedo estar en ayuno. Yo soy el que digo si oro de pie, sentado, caminado, sentado o de rodilla. En otras palabras, yo soy el que pongo las normas. Y todo eso lo que hace es que potencia tu ego. Pero en la gracia es el ay de mí, Señor. En la gracia es ¿qué puedo hacer, Señor, para salvarme? En la gracia es ya no vivo yo.
mas vive Cristo en mí. En la gracia es, Señor, sálvame que perezco. Toda la ley que sé, todos los mandamientos que he aprendido, no me van a salvar de nada, sino que me voy a hundir en las aguas de este mundo. Pero cuando clamo al Señor, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedro se podía haber hundido y se podía haber ahogado sabiendo toda la Biblia de memoria. Y si él clamaba a Moisés para que lo sacara de las aguas tempestuosas del mar de Galilea, no serviría de nada. Si él clamaba y comenzaba a decir los 613 mandamientos de memoria, que probablemente muchos se lo sabía. Si él comenzaba a decir cuántos diezmos y ayunos hizo. Si él comenzaba a decir cuántas veces dio las primicias. Si él comenzaba a decir todas las veces que había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, la de Pesaj, etcétera, etcétera, se iba a morir ahogado en el mar de Galilea. Porque el peso de la religión lo que iba a hacer es que lo iba a hundir como si se hubiera puesto una piedra de molino al cuello. Pero cuando él reconoce su impotencia, su incapacidad, y clamó al Señor, inmediatamente el Señor dice que asió de él y lo sacó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque en la gracia no es lo que hacemos, en la gracia es lo que creemos. Es la dependencia constantemente de nuestro Dios. Así que en este primer domingo del año tú tienes la oportunidad de decidir bajo qué modelo vas a vivir tu cristianismo, tu comunión, tu relación con el Señor. En el hacer, en el esfuerzo propio y personal, o en el de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy tú tienes la capacidad y tienes que tomar la decisión. ¿Qué tipo de relación tú vas a desarrollar con el Señor? Si vas a ir acumulando tesoros y glorias personales y en un momento determinado ponerlas encima de una mesa como diciendo, pues ya no hago esto, no hago lo otro, no hago esto, no hago esto, hice lo otro. O vas a decir, Señor, de nada sirve lo que yo haga. Porque si no es por la gracia y por la misericordia de Dios, no sirve absolutamente nada todo lo que sé, todo lo que he aprendido, porque no es por la ley, es por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Tratar a una persona mejor de lo que se merece. ¿Y no nos ha tratado a nosotros, el Señor, mejor de lo que merecemos? ¿Quién puede decir a mí el Señor no me ha tratado como yo me merecía? Bueno, si el Señor nos hubiera tratado a nosotros como nos merecíamos, probablemente ninguno de nosotros estaría muerto, estaría vivo, todos estaríamos muertos. Pero Él ha aplicado su misericordia en nosotros de tal manera que hoy nos permite alabarle. Hoy nos permite tomar pan y vino y no caer muertos en su presencia en pleno culto. Hoy nos permite el Señor decir gloria a Dios. Hoy nos permite el Señor decir soy un hijo de Dios. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y no caer muerto ni fulminado al instante. Porque el Señor ya no escribe su ley en piedras. El Señor dice que ha escrito su palabra en sus corazones. Porque en la ley de Moisés se escribía en piedra, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, se escribe en corazones de carne. En el Antiguo Testamento se quitaba el prepucio en la circuncisión en el varón. En el Nuevo Testamento se circuncida el alma, se circuncida el espíritu, el corazón de la persona, para que la persona no dependa de sí mismo, sino dependa única y exclusivamente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, versículo 14, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, Pablo dice que había una ley interna que no se veía. Claro, la ley de Moisés te la podían enseñar, mira aquí está. Pero había una ley interna que operaba dentro de la naturaleza humana, que él la llama la ley de la carne. Y dice que aunque tú quisieras esforzarte y aunque tú quisieras agradar a Dios, nunca ibas a poder hacerlo. Porque la ley de la carne estaba dentro de tus miembros y es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, creas o no en ella, existe. La ley de la gravedad hace que estemos ahora mismo sentados y no salgamos volando y salgamos de este culto, de este templo, de esta iglesia, volando, porque es algo que nos atrae constantemente, nos tira hacia abajo. Y esa es la ley de la carne, una ley que nos tira hacia abajo,
Una ley que quieres agradar a Dios, pero siempre hay algo que haces mal. Una ley que te impide agradar a Dios según las exigencias y las expectativas de Dios. Pero dice Pablo, pero hay otra ley que si quieres es mucho más poderosa que la ley de la carne, que es como la de la gravedad, que atrae hacia abajo. Es la ley del espíritu de vida. Y es una ley que dice que cuando el espíritu de aquel que murió y resucitó al tercer día, cuando el espíritu que estaba en él entra dentro de ti, ese espíritu te eleva y ese espíritu te levanta y te permite vivir en victoria todos los días de tu vida. En una libertad, no en un libertinaje, sino en una libertad que te permite superar esa ley terrible que es la ley de la gravedad. Es como, por ejemplo, cuando nos montamos en un avión. ¿Qué es lo que hace que un avión se levante? Un avión, cuando lo ves desde afuera, tú dices, ¿cómo es posible que este avión tan inmenso que pesa toneladas, con cientos de maletas dentro, con cientos de personas dentro, cómo es posible que se levante? Si hay una ley de la gravedad que atrae los cuerpos hacia la tierra. Y esa ley existe, pero es que hay otra ley. Y es que cuando el avión comienza a coger velocidad por la pista y está siendo atraído por la ley de la gravedad, en cuanto levanta el morro, en cuanto levanta la parte delante del avión y abre las alas, lo que hace es otra ley, lo levanta del suelo, y los motores lo que hacen es que lo impulsan hacia adelante. Ha negado, se ha quebrantado la ley de la gravedad. No, sigue existiendo. Pero hay otra ley más fuerte, y es que cuando el piloto levanta el morro del avión, el aire lo que hace es que levanta el avión hacia arriba y no se queda ahí flotando, sino que los motores lo que hacen es que lo impulsan y lo llevan a otras direcciones. ¿Acaso cuando nos convertimos la ley del pecado quedó anulada? No, sigue estando ahí. La carne será carne toda la vida. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Es decir, no es que el pecado ha desaparecido, al contrario, cada vez hay más pecado en el mundo, ¿sí o no, hermanos? La maldad va a ser multiplicada. Entonces, si la maldad se va a multiplicar y no va a menguar, ¿cómo vamos a poder vivir nosotros en victoria? Si ya nos cuesta vivir en victoria con la maldad que hay, si encima tú me dices que se va a multiplicar, entonces cada vez se va a hacer más difícil. Pero es que dice la Biblia, hay otra ley, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, habrá un montón de pecado, habrá violencia, habrá agresividad, como los días de Noé, escuchamos el día jueves en el mensaje. Y todo eso es una realidad, es un hecho. Cada vez habrá más maldad, cada vez habrá peores cosas en el mundo. Pero cada vez el que busque al Señor tendrá más fuerza, tendrá más gracia, tendrá más vitalidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque no vivimos en la carne como vivían en el Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesús. Y cuando entramos en comunión con el Señor, eso le pasó a Pedro en una ocasión, que dice que cuando él fue a aquel monte a orar con el Señor, de repente el Señor comienza a transfigurarse, comienza a cambiar. Era la misma montaña, era la misma persona, era el mismo clima, era el mismo paisaje, pero sin embargo la comunión del Hijo con el Padre lo iba transformando de tal manera que Pedro llegó a decir, oye, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero bajar de aquí. En otras palabras, este es el mejor lugar del mundo, porque aquí donde hay comunión con Dios y hay relación con el Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es quejarnos de cómo está el mundo va a ir de mal en peor, hermanos, así de claro. Lo que tenemos cada vez es que buscar más de Dios. Porque buscando más de Dios vamos a poder contrarrestar la fuerza de gravedad, el pecado que nos tira hacia abajo. Y estando llenos del Señor, si hemos resucitado con Cristo, ponemos la mirada en las cosas de arriba, nos sentamos arriba y miramos el mundo de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Y vamos a poder vivir en victoria y por encima de las circunstancias. Y vamos a poder mantenernos firmes en el Señor y vamos a poder marcar una diferencia. Pero no porque nosotros nos proponemos con mucha fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no sirve para nada en este mundo espiritual, sino es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, cuando
El apóstol Pablo se enteraba de que venía gente de Jerusalén y se metían en las iglesias y le decían a los recién convertidos, no, 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 esto de la gracia está muy bonito, esto del evangelio está muy novedoso, pero hay que volver a la ley. Hay que volver a la circuncisión, hay que volver a los rituales, hay que volver a la ceremonia, hay que volver. Entonces se celebró un primer concilio y entonces allí va Pablo, Santiago, Pedro y dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Por favor. Nosotros no vamos a poner esta carga, porque esto es una auténtica carga sobre la vida de los recién convertidos. Nosotros lo que tenemos que enseñarles a la gente a vivir en la libertad gloriosa de los hijos del Señor, porque ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros antepasados fueron capaces de cumplir con las expectativas de Dios en la ley. Porque la ley es perfecta, pero el hombre es imperfecto. La ley es buena, pero el hombre es malo. El hombre no tiene capacidad interior para poder vivir a ese nivel. Entonces Dios lo que hace es invierte el orden. La ley le decía al hombre, sube, sube, mira, ahí está Dios. Sube, pórtate bien, perdona, sacrificio, ofrenda, diezmo, sube, sube. Y nunca llegaba. Entonces Dios dice, vamos a hacerlo al revés. En vez de que ellos suban a nuestra altura, que nunca lo van a conseguir, baja. Métete en sus cuerpos, en sus vidas, y que suban con tu ayuda y con tu bendición a nuestra presencia. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando uno entiende el evangelio de Jesucristo, qué ley ni san ley, qué mandamientos ni san mandamientos. Cuando le dijeron al Señor, Señor, y para ti, de todos los mandamientos que tenemos, que son 613, ¿cuál es el más importante? Para tentarlo, ¿no? Siempre venían para tentarlo. No porque en el fondo quisieran aprender, sino porque siempre buscaban algo para acusarlo. Dice, el mandamiento más importante es el que aprendéis desde niños. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no hay una contradicción entre el ojo por ojo, diente por diente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que hay como una contradicción. ¿Qué hago? ¿Le saco el ojo o lo amo? ¿Le saco el diente o lo perdono? Porque tanto una cosa como la otra está escrita en la ley. Claro, pero este es el espíritu de la ley, el espíritu vengativo, el espíritu que no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada. Por eso el que me la hace me la paga. Y por eso el que me robaba me tenía que devolver 4 veces más de lo que me había robado. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, el Señor dice, ahora tú eres capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la pregunta saducea, la pregunta capciosa, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? Porque para el judío, el prójimo es otro judío. Y el Señor dice, no, para ustedes y para todos los que creen en mí, el prójimo es todo ser humano. Jonás no fue capaz de entender eso. Él estaba en el ojo por ojo, diente por diente. Eso de ir a Nínive a predicarles para que se arrepientan y para que se conviertan. Eso no entraba dentro de sus expectativas ministeriales. Él como profeta no podía permitir que un inconverso, que un pagano, que alguien que había hecho tanto daño a Dios y al prójimo pudiera ser perdonado y ser tratado delante de Dios como yo. Por lo tanto, prefiero morirme ahogado en el mar Mediterráneo que antes ir a Nínive a que se arrepientan. Y lo mismo le pasó a Pedro cuando el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, ya estamos en una etapa nueva. El que sigue en la ley está bajo la ley, bajo la presión de la venganza, del ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Y por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No somos nosotros los que tenemos ahora que buscarnos el mejor abogado, presentar denuncias a todo el mundo para ganar el juicio y demostrar que yo era el que tenía la razón y los demás estén equivocados, sino que ahora yo ya no estoy bajo el fiscal del Antiguo Testamento, sino bajo el abogado del Nuevo Testamento. ¿Usted quiere vivir bajo el fiscal de la ley? Ahí la tiene. Pero usted quiere tener al mejor abogado del mundo que no pierda ningún caso y que nunca permitirá que sus hijos pasen por cuestiones que él no ha permitido. Póngase bajo la cobertura del Señor Jesucristo, el mejor abogado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le da al pueblo de Israel a través de Moisés la ley.
viene y aplica la justicia de esa ley a través de Cristo. Pero ahora hay un paréntesis y el Señor Jesucristo le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo que nuestro padre el diablo? Nosotros nunca nos hemos considerado hijos del diablo ni hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice: ¿ustedes son hijos de Abraham? ¿Sí? Si ustedes fueran hijos de Abraham realmente, ustedes se gozarían al verme a mí. Porque Abraham vio mis días y se gozó. Y le dicen: ¿Abraham te vio a ti? ¿Abraham te conoció a ti? ¿Abraham habló contigo si no tienes ni 40 años? Pero no entendían, porque la ley te ciega. La ley te impide ver más allá de la letra. Por eso dice que la letra en sí mismo mata, pero el espíritu da vida. No podían entender que al Mesías que tenían delante de sus narices era un ser eterno, humanado, encarnado, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo habla de Abraham y le dice: él vio mis días y se gozó. ¿Cómo vio los días del Señor Jesucristo a Abraham? Cuando el Señor Jesucristo le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hablaba de una restauración, hablaba de un redentor en el futuro. Y después vino la ley, pero la promesa fue antes de la ley. No se olviden de esto, es muy importante. Primero fue la promesa a Abraham, y después vino la ley, y después vino el Mesías. Y cuando viene el Mesías dice: no se olviden que antes de la ley había un hombre que yo lo llamaba mi amigo. Él no tenía ley, él no tenía los 613 mandamientos, él no fue nunca a una sinagoga, jamás visitó el templo de Jerusalén, nunca presentó diezmos y ofrendas a sacerdotes levíticos, pero él fue justificado por la fe. Luego hay otra forma de relacionarse conmigo, ajena o aparte de la ley, y es por la fe. Y es que ustedes, con tantos mandamientos y preceptos y tradiciones y costumbres, habéis anulado la fe y quieren vivir bajo el espíritu de la letra, y os estáis matando y os estáis haciendo un daño terrible. Pero mi amigo Abraham fue justificado por la fe. Y entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de eso que Pablo dice: nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham, yo soy el cumplimiento profético de esa promesa. Y los que creen en mí tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que hoy cada uno de nosotros tenemos que decidir cómo nos vamos a plantear nuestra comunión y nuestra relación con el Señor durante todo este año. A todos el Señor nos ha dado en principio el mismo regalo: 365 días. Las mismas semanas, los mismos días, los mismos meses, a todos exactamente igual. Pero cada uno de nosotros, como seres individuales, tenemos que tomar la decisión: ¿cómo voy a vivir mi relación con Dios? ¿Bajo la presión de la ley, normas y preceptos y cumplimientos, o en esa libertad gloriosa donde el Espíritu de Dios habla a mi corazón, me confirma a través de su palabra su verdad, y cuando me reúno con mis hermanos puedo compartir las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano y amigo. Recuerda esto: en la ley la oveja moría por el pastor, en la gracia el pastor muere por la oveja. Aleluya. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. En la ley se condenaba al pecador. En la gracia, a través de los méritos de Cristo, se justifica, se perdona al pecador. El ministerio del Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría en el nuevo pacto. Y Cristo es el cumplimiento de aquellas promesas dadas a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Hermanos queridos, goces en esta tarde de estar bajo este nuevo pacto, dándole
Algo tiene que haber cuando una persona dice que tiene fe, se considera creyente, pero la vida como que no le van en la vida las cosas como deberían de irle, ¿no? Entonces, orando al Señor, encontré un pasaje que nos pueda ayudar a todos cuando nos encontramos con alguna persona que nos dice que tiene mucha fe, que se denomina creyente, pero tú sabes que la vida de esa mujer, de ese matrimonio, de esa familia, no es una vida bendecida, no es una vida atractiva en ningún aspecto, sino que es una vida que tú dices, Dios mío, pues si esto es tener fe, vivan los ateos, como dijo el otro, ¿no? Entonces hay un pasaje muy, muy interesante que está ahí en la Biblia y yo lo quiero compartir con ustedes y justamente me he dado cuenta que solo lo que vamos a leer esta noche, solo lo podemos leer en Lucas, capítulo 17. No hay en ninguna otra parte de los evangelios este relato bíblico. Hay otros, pero este no. Solamente en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11, encontramos la historia de una sanidad a distancia. Claro, esto nos tiene que motivar muchísimo a nosotros, porque el Señor no solamente sanaba haciendo actos de presencia o tocando a una persona enferma en un momento determinado, sino que sanaba a distancia, sin necesidad de que el enfermo se acercara a Él o que Él se acercara al enfermo, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de imponerle las manos y bendecirlo, sin necesidad de eso, se producían también en momentos puntuales sanidades y milagros extraordinarios. Lucas 17, versículo 11, nos habla de la historia de 10 hombres que tenían un problema en común. Seguramente eran de diferentes nacionalidades, de diferentes extractos sociales, pero todos tenían un problema en común. Y dice la historia que Jesús iba a Jerusalén y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momentito y pedir que el Señor nos ayude a extraer verdades que contiene este pasaje, lecciones que pueden ser aplicadas a nuestro diario vivir y que podamos salir de aquí con las ideas claras y podamos salir de este lugar esta tarde dándole gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, esta nueva oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, de una forma especial que ahora que vamos a escudriñar tu palabra, tú ilumines nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, disfrutar del estudio de tus sagradas escrituras y podamos aprender los principios que nos van a ayudar a vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas, y que podamos caminar según el diseño, según el propósito tuyo en nuestra vida. Bendícenos y dirígenos en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos unánimemente en esta tarde, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nadie puede dudar de que estos 10 hombres tenían fe. Nadie puede dudar de eso. Los leprosos no podían vivir en comunidad. Según la ley, los leprosos, puesto que tenían una enfermedad contagiosa, tenían que dejar, en el caso de que estuvieran casados, sus esposas, sus hijos, sus maridos, en el caso de que fueran mujeres, tenían que dejar sus negocios, sus propiedades y marcharse a lugares lejanos donde no habitara nadie, puesto que, como acabo de decir, la lepra es una enfermedad tremendamente contagiosa y destructiva. Eran personas evidentemente sin ninguna esperanza. Ellos sabían que con el tiempo no iban a ir a mejor, sino al contrario, iban a terminar muriendo de aquella terrible enfermedad. Una enfermedad que
la primera constancia, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona leprosa, curiosamente fue una mujer. Una mujer que por hablar mal de su hermano, de Moisés, quedó leprosa durante varios días. Y la Biblia dice que todo el pueblo estuvo detenido sin poder avanzar en rumbo a la tierra prometida porque estaban esperando a que ella fuera sanada. Y fue sanada porque dice la Biblia que reconoció su pecado y el Señor la restauró y pudieron seguir avanzando. Así que ese es el primer ejemplo bíblico que tenemos de una persona que quedó leprosa. Por eso los judíos siempre asocian toda enfermedad de la piel, toda enfermedad que tenga que ver con la piel o con cuestión de la lepra, con el hablar mal, con el criticar, con el juzgar, con el quejarse, con el murmurar. Siempre en la mentalidad, en la cultura judía, toda enfermedad que tiene que ver con la piel siempre la asocian con una forma destructiva o negativa de hablar. Así como cada enfermedad tiene, digamos, el sentido, hay 5 sentidos y cada enfermedad tiene un sentido que a través de la mala utilización de ese sentido pueden venir ciertas y determinadas enfermedades. En la Biblia se relaciona el hablar mal con enfermedades cutáneas, con enfermedades de la piel, incluso la lepra. Y estos 10 hombres vivían una vida triste, una vida en la que sabían que nunca más volverían otra vez a vivir una vida normal, a dedicarse a sus negocios, a sus empresas, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería o a tener comunión con sus amistades o familiares. Ellos sabían que eso se acabó. No había remedio. Puede ser que una persona que contrajera la lepra fuera una persona moralmente buena, religiosa, pero ellos sabían perfectamente que ni siquiera la religión judía, el judaísmo, iba a poder restaurar la piel, iba a poder restaurar su enfermedad. Ni siquiera con dinero, ya que no se podía con la religión, bueno, pues con dinero, el mejor médico, tampoco. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad, ya digo, totalmente incurable. Tenían que salir de las ciudades y esperar lentamente que sus cuerpos se fueran deteriorando hasta llegar a la muerte. Pero se la jugaron. Bajaron de esas montañas, de esas cuevas, de esos lugares donde estaban escondidos y se la jugaron entrando a un pueblecito, a una pequeña aldea por donde Jesús en ese momento estaba pasando. Probablemente ellos tenían información o lo habían seguido de lejos y sabían que en aquel lugar podían acercarse a él y pedirle clemencia, pedirle misericordia, un milagro. Y dice la Biblia que esta gente bajó de ese lugar donde se encontraban y de lejos se pararon y le dijeron al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, lo curioso de este milagro es que vemos gente que tiene fe, gente que claman correctamente al Señor, con humildad, gente que se juega la vida. Si los encontraban allí, los podían matar a pedradas, porque nadie iba a correr el riesgo de contraer la enfermedad por culpa de estos leprosos que se habían escapado del lugar donde tenían que estar viviendo. Demostraron valor, demostraron una fe tremenda en el Señor. Pero hay un ingrediente en este milagro que es el que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque ejemplos de fe tenemos miles en la Biblia. Pero ¿de qué sirve tener una fe tremenda en el Señor si luego no somos creyentes obedientes? ¿De qué sirve tener una fe y las ideas claras en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a la inspiración de las Escrituras, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno, en cuanto a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida? Si todo eso lo sabemos y lo tenemos claro, pero luego nuestra vida no es una vida caracterizada por la obediencia, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve? Encontramos en la Biblia muchas personas que creían en Dios. Encontramos en la Biblia personas que adoraban al Dios vivo y verdadero, no eran gente idólatra, pero que luego no hacían caso a lo que el Señor les decía. Me viene a la mente la palabra cuando un día el Señor les dijo a sus discípulos: ¿ustedes verdaderamente queréis ser mis amigos? Pues si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir el único requisito que yo le pido a los que quieren tener amistad conmigo: guardad y cumplid mis mandamientos. Punto. Y Juan escribe años más tarde en una de sus cartas y dice que los mandamientos del Señor no tienen que ser gravosos, es decir, no nos tiene que costar una barbaridad cumplirlos, porque si le amamos, pues para nosotros debería ser un deleite cumplir con sus mandamientos y no ser una pesada carga que parece que aquello más que una bendición es una penitencia, es un castigo. Entonces vemos en estos hombres que sí, tenían mucha fe, pero hay un momento en el que el Señor les dice que hagan algo fuera de toda lógica.
Volvamos otra vez al texto. Cuando ellos alzan la voz en el versículo 13 y piden al Maestro, piden al Señor misericordia, dice que el Señor les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Ahora, esto de la lepra es algo muy amplio, nos faltaría mucho tiempo para estudiar en detalle cuáles eran los síntomas, por qué un sacerdote, que eran los que examinaban a la gente del pueblo, tomaba la decisión y declaraba, tienes que irte del pueblo. La Biblia nos detalla qué color, qué tamaño tenían las llagas, las heridas, qué síntomas presentaban, y en el supuesto caso, porque la ley también hablaba de que en el supuesto caso de que esta enfermedad remitiera y quedaran sanados, pues había todo un ritual enorme, que ya me acuerdo que un día lo compartí aquí en la iglesia, de todo lo que tenía que hacer un hombre o una mujer cuando supuestamente se creía y se le declaraba sano. Entraba en un periodo de cuarentena, tenía que cortarse todos los pelos de su cuerpo, las cejas, la barba, el bigote, las pestañas, y todo eso tiene una razón de ser. Tenía que hacer una serie de sacrificios, en fin, un ritual muy interesante, pero vamos, que no viene al cuento ahora. Pero lo que sí quiero destacar es que eran los sacerdotes del pueblo de Israel los que te declaraban enfermo o los que te declaraban sano. Si te declaraban enfermo, amigo, tienes que irte inmediatamente. No puedes posponer esto para el año que viene, porque cuanto más tiempo tardemos en tomar, peor nos puede ir a todos. En el supuesto caso de que ellos te declararan sano, tenías que entrar en un periodo de tratamiento y confirmar efectivamente que aquello había sido un auténtico milagro. Ahora, si notamos el pasaje, lo hemos leído ya detenidamente, notamos que cuando el Señor le dice a los leprosos, id y mostraos a los sacerdotes, les está dando una orden. Pero ellos no han sido sanados. Ellos no han visto sus manos, sus heridas, sus cicatrices, y han visto que automáticamente han desaparecido. Y bueno, pues tenemos que ir, lógicamente, porque tú dices que has sido sanado, pero el que te tiene que declarar sano son los sacerdotes. No es que mañana te vas otra vez a vivir a la casa con tu mujer o con tus hijos, sino que tienes que pasar previamente por la consulta del sacerdote. Y cuando uno ha sido sanado o cree que ha sido sanado, el ir al sacerdote, pues es lógico. Pero es que ellos no han sido sanados. Cuando ellos reciben la orden de id y mostraos a los sacerdotes, es un acto de obediencia. Ya la fe la han demostrado. Por eso han bajado de la montaña, por eso han clamado al Señor, por eso han ido al Señor y no han ido a otra persona. Todo lo han hecho bien. Pero ahora viene el momento de demostrar que ustedes no solamente son gente de fe, sino que son gente obediente. Y cuando se asocia, cuando se mezcla, se junta la fe y la obediencia, amigo, cualquier cosa es posible. El milagro no se produjo instantáneo, como otros tantos, sino dice, mientras iban, fueron sanados. Es decir, cada paso que daban los iba acercando más al cambio, los iba acercando más al milagro. En nuestra vida ha habido cambios que se han producido radicalmente, ¿sí o no? Algunos sí, en unos más, en otros menos. Pero en nuestra vida ha habido cosas que las hemos dejado radicalmente, de la noche a la mañana. Pero todos estamos en un proceso, todos, absolutamente. Yo creo que tenemos que aprender mucho todavía. Tenemos que aprender a orar mejor. No somos una iglesia fuerte en oración. Sí, oramos, pero no somos una iglesia fuerte en oración. Sí, alabamos, cantamos al Señor, pero aquí hay mucha gente todavía que no sabe adorar a Dios. Y eso es evidente. Y tenemos que por lo menos reconocerlo. Para poder crecer y aprender hay que reconocer. Si no, no somos una iglesia misionera. No tenemos obreros que hayan salido, matrimonios, jóvenes, gente que haya salido de esta iglesia para otros países a abrir campos de misioneros. No somos una iglesia misionera. No somos una iglesia rica económicamente hablando. Somos una iglesia que vamos ahí dependiendo del Señor el día a día, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay mucho camino que tenemos que recorrer. Pero en ese camino se va creciendo no solamente con fe, sino con obediencia. Porque si esta gente tenía mucha fe, pero se hubieran planteado, se hubieran mirado a las caras y hubieran dicho, oye, ¿y para qué vamos a ir a Jerusalén? ¿Para qué vamos a hacer este largo viaje? Pero si es que no ha pasado nada. Mírate las manos, mírate la cara, mírate el cuerpo, mírame yo cómo estoy, si aquí no ha pasado nada.
Esto es un disparate. Esto es una locura, ir a Jerusalén a mostrarnos a los sacerdotes. ¿A qué? Pero en ningún momento encuentras peros. Y una vez prediqué aquí, no sé si ustedes se acordarán, un mensaje que se llamaba Los peros. Los peros que hay en la Biblia, que hay un montón. Has trabajado, has sufrido, has probado a los que se dicen ser apóstoles, a las habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un montón de peros en la Biblia, pero en esta historia ni uno. En esta historia no encuentras a uno solo, de los 10 a uno que dijera, oye, esto es un disparate. Esto no será un emocionalismo, ir a mostrarnos a los sacerdotes, pero vamos a esperar primeramente cambiar. Vamos a esperar primeramente ver cambios significativos y entonces vamos a Jerusalén. Pero ir sin ver cambios me parece un disparate. ¿Sabes que en la vida hay creyentes que actúan así? Vamos primeramente a ver y luego vamos a actuar. Y el Señor Jesucristo una vez dijo una palabra muy interesante cuando Él dijo, bienaventurados los que creyeron sin necesidad de haber visto previamente. Por lo tanto, en nuestra vida no solamente tenemos que potenciar y utilizar la fe. La fe es un ingrediente y un elemento indispensable, hasta el punto que el Señor dice, sin fe, ya lo sabéis, lo que dice el texto, es imposible agradar a Dios. Pero no nos olvidemos de que mejor que ciertos y determinados sacrificios, mejor que ciertas y determinadas acciones, pues dice el Señor, mejor que todo eso es la obediencia. Porque cuando nosotros estudiamos en su día la vida del primer rey de Israel, de Saúl, Saúl era un creyente, Saúl no era un ateo, Saúl era creyente. Y hay momentos puntuales en los que él va a pedir consejo del profeta Samuel. Y hay momentos en los que hasta se le ve profetizando. Pasó por una persona espiritual, no lo era, pero en ese momento... Bueno, pero sin embargo, la característica fundamental de Saúl es que era un desobediente. Cuando el Señor le da la orden de ir y exterminar a Amalek, de no dejar nada, para llevárselo al pueblo, y cuando al día siguiente va Samuel y le dice, oye, pero no te dije yo que no tenías que traer ni ovejas, ni bueyes, ni nada, ¿esto qué es? Y le echa la culpa a los demás, no, es que el pueblo lo perdonó. No, el pueblo y tú lo has perdonado. Porque si el pueblo en un momento determinado cogió cosas y tú ves que las han cogido, pues para eso estás tú, para decir, no, hoy no se puede coger nada. Pero tú lo has consentido, por lo tanto eres copartícipe de la desobediencia del pueblo. Luego, viendo que por ahí no le van bien las cosas, cambia y entonces lo que dicen, bueno, es que hemos perdonado, el pueblo ha perdonado lo mejor del rebaño para presentarlo en sacrificio al Señor. Y es cuando el profeta Samuel le dice, pero mira, qué sacrificio, pero si lo que tú has hecho no tiene justificación alguna. Es decir, tú puedes presentar 20.000 sacrificios, pero sigues siendo un desobediente. Y mejor que los sacrificios es obedecer al Señor. Y vemos que es una persona que tenía un potencial tremendo, pero echó a perder su vida porque era un desobediente, no porque era un ateo. Era un creyente, pero un creyente desobediente. El otro día, cuando teníamos la reunión por Skype con los hermanos de Israel, les compartí acerca del libro de Jonás. Sí, era un profeta de Dios, un profeta verdadero. Hombre, tan verdadero era que el Señor lo llama para que vaya a una ciudad a predicar la palabra, pero se niega, no quiere ir. Va al lado contrario. ¿Por qué? Porque es un profeta desobediente. Luego, incluso una persona puede estar en el ministerio, llamarse pastor, apóstol, profeta o lo que sea, y ser en el fondo un desobediente. Incluso hasta vimos en el libro que se enfada con el Señor cuando la ciudad se convierte. Y el Señor, lógicamente, cuando ve que se han convertido y se han arrepentido de corazón, pues los perdona. Y entonces salta Jonás y dice, ve, yo lo sabía que tú eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, y yo sabía que los ibas a perdonar. Y está diciendo en otras palabras, es que yo quería que los condenaras. Yo no quería que se arrepintieran y tú los perdonaras. Entonces, ¿pero qué tipo de profeta es ese? ¿Qué tipo de predicador es ese que se convierte en una ciudad entera y se enfada? Entonces, ¿qué es lo que tú querías? Pues que le viniera el palo encima. Y me llamaba la atención que cuando el Señor confronta a Pedro, en aquella conversación que tiene con él en el mar de Galilea, y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y muchas veces cuando hablamos de este encuentro, de este momento de restauración, pues decimos lo que acabo de decir yo ahora. Pero es que realmente no dijo eso exactamente el Señor, sino que le dice, Pedro, hijo de Jonás,
Y ahí nos damos cuenta de que el padre de Pedro se llamaba Jonás. Y lo menciona 3 veces. La primera vez que vemos que Pedro, o que el Señor menciona el nombre del padre de Pedro, como diciendo que eres hijo de Jonás. Y Jonás, sabéis que en vuestra cultura y en vuestra historia bíblica pasó a la historia como el profeta rebelde, como el profeta desobediente, como el profeta que prefirió que lo tiraran por la borda y morir ahogado antes de reconocer que estaba haciendo su voluntad y que se estaba rebelando en contra del Señor. Y que se enfada con el Señor cuando la gente cambia de vida y se convierte. Hijo de Jonás, que tú estás actuando con el espíritu de Jonás. Y cada vez que en nuestra vida hay un acto de rebeldía, cada vez que en nuestra vida, pues claro, negar la fe sería un disparate, sería una apostasía el negar la fe. Eso no lo vamos a hacer, Dios nos libre. Pero desobedecer es mucho más fácil que ser un apóstata. Porque ¿cómo voy a apostatar de la fe? ¿Cómo voy a negar a Cristo que me salvó y me redimió con su sangre? ¿Cómo voy a apostatar de la salvación? Es una cosa impensable. Pero ¿y cuántas veces hemos desobedecido, hermanos? Parece como que no le damos tanta importancia. Sí, el apóstata, oh, madre mía, negó al Señor, traicionó al Señor, vendió al Señor. Y eso lo elevamos a la máxima potencia. Pero es que hay algo peor. Y es ser un creyente desobediente. Y dice el Señor que para Él eso es algo tremendamente, es terrible. Y el Señor no permitió bajo ningún concepto que este hombre siguiera en el trono por ser un desobediente. Luego, lo que para nosotros a lo mejor no es tan grave, para el Señor es gravísimo. ¿Te das cuenta? Y también lo que para nosotros puede ser algo terrible, pues el Señor a lo mejor no le da tanta importancia como tú y yo le damos en alguna ocasión. Así que en este pasaje vemos esa combinación extraordinaria. Fe y obediencia. Y mientras iban, dice la Biblia, que fueron sanados. Sanados a la distancia, sanados progresivamente. Y algo muy importante que se da aquí. Y es que de los 10, solamente uno, vamos a leerlo otra vez, solamente uno volvió al Señor. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Del que menos esperaba, al final fue el que les dio un ejemplo a todos los demás. Jesús entonces le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Te das cuenta cómo el Señor esperaba que vinieran los 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, ¿no? Cuando recibimos contestación a una oración, cuando pedimos que el Señor nos guarde en un viaje y regresamos del viaje, o cuando le pedimos al Señor que nos guarde en la carretera y nos guardó, o cuando le pedimos al Señor que nos supliera aquella necesidad, o que se abriera aquella puerta, o que nos llamara aquella persona, o que ocurriera tal circunstancia, después nos paramos y decimos, oye, se lo pedimos al Señor, pero no le hemos dado gracias. Creo que les conté que este verano, cuando estuvimos de vacaciones en la península, fuimos un día, Elena y yo, a Portugal, y allí perdí el móvil. En la frontera entre España y Portugal hay un pueblo donde hay unas murallas muy bonitas y está siempre lleno de gente. Van muchísimos turistas a pasear y hay muchos restaurantes y la gente va a comprar cosas. Y allí se me perdió el móvil. Y bueno, cuando me di cuenta que había perdido el móvil con todos mis datos y los teléfonos y todo, pues uno dice, Señor, ¿y qué hago? Allí oramos una oración tremenda y el teléfono apareció, ¿sabes? Volvimos otra vez a Portugal, volvimos otra vez y entrando por ese pueblecito donde estaba lleno de gente, pues resulta que un chico me llama a lo lejos y creo que oyó algo de la conversación de que estaba buscando un móvil y me localizó y me lo entregó. Y fue un milagro, pero después nos tuvimos que parar y decir, con la misma intensidad con la que te clamamos y te pedimos que nos ayudaras en este problema, con la misma intensidad tenemos que dar gracias al Señor.
Lo que no puede ser es que pataleemos, lloremos, nos tiremos al suelo, gritemos, nos revolquemos, pidamos todo tipo de misericordia y todo tipo de verdad, de gestos y de palabras, y luego a la hora de recibir la respuesta seamos incapaces de decir gracias, Señor, porque aquello se resolvió porque tú interveniste, porque tu nombre fue glorificado, y tenemos que ser personas agradecidas. En este pasaje que vemos aquí, que como dije al principio solamente lo encontramos en Lucas, vemos 10 personas desesperadas, pero personas que no tiran la toalla, personas que caminan en una buena dirección, no van a cualquier persona de la época a pedir ayuda, sino van al Maestro, van al Señor, claman correctamente, demuestran su fe, esperan un resultado. El resultado tal vez no fue el que ellos esperaban, ser sanados inmediatamente, pero bueno, es otro sistema. El Señor nos ha dicho a nosotros, hemos oído que una vez le puso la mano encima a un leproso y lo sanó instantáneamente. Bueno, gloria a Dios. Pero en nuestro caso el Señor nos pide algo diferente. Por eso, qué importante es descubrir la forma como el Señor quiere tratar con mi vida. No copiar, no imitar, no envidiar la forma como Dios trata a fulano o a mengano, sino tú y el Señor y tú, descubrir la forma particular y privada como el Señor te trata a ti como hijo y como hija suya. Un acto de obediencia. ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A Jerusalén? ¿Dónde estaban? El capítulo empieza, o la historia dice, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea ocurrió esto, en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea. Y tenemos que ir a Jerusalén. Perdonen, pero ¿y esta pateada? ¿Para qué? ¿No nos puede sanar aquí? ¿Para qué tenemos que ir a Jerusalén? A lo mejor 5 horas caminando, 4 horas, no sé. Horas caminando. Pero es lo que el Señor nos pide a nosotros. Es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor en lo que nos pide? ¿Por qué a veces somos tan testarudos y cuestionamos y retrasamos lo que sabemos que en el fondo tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque todos dentro de nosotros tenemos un espíritu de rebeldía. Porque todos dentro de nosotros cuestionamos muchas veces lo que no tenemos jamás que cuestionar. Si el Señor nos dijera, ¿queréis que yo te ayude, que responda a tus oraciones? Vete caminando esta noche al Teide de rodillas. Sí, pero Señor, ¿cómo es esto? ¿Pero te imaginas que el Señor nos dijera a nosotros hoy en día esto? ¿Te imaginas que el Señor nos pusiera barro en los ojos y nos dijera, vete a la playa de las Teresitas y cuando llegues allí te bañas? Es un disparate, es una locura. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera, ¿quieres que te dé la petición que tienes tanto delante de mi presencia? Pues lo que tienes que hacer es irte caminando de aquí a Weimar. Y mientras vas caminando, ahí vendrá la respuesta. El Señor a nosotros no nos ha pedido esto. Yo creo que somos la generación en la que nunca nos lo ha puesto tan fácil a los creyentes el Señor el obtener respuestas a nuestras oraciones. Yo veo en la Biblia que hay momentos en los que la gente tiene que hacer un esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo. El pobre ciego que lo manda caminando al quinto pino de Jerusalén, teniendo un estanque al lado como es el de Betesda. Yo veo en la Biblia que hay momentos en los que el Señor le pide a personas cosas que yo no sé, con toda honestidad, si me las pidiera a mí, si yo las haría. Mira tú, por ejemplo, a Abraham, que vive en el sur de Israel, y le dice que sacrifique a su hijo, y no lo puede sacrificar allí en la puerta de su casa. 3 días caminando, hermano. 3 días caminando. Y 3 días después de vuelta. Para subir a un monte a sacrificar a su hijo. Pero bueno, ¿y qué más da matarlo aquí que matarlo allá, que matarlo en la puerta de mi casa, que matarlo encima de la cama? No cuestiona, sino se levanta bien temprano a la mañana, se pega 72 horas caminando. Un señor ya mayor que podía decir, pero Señor, pero yo tengo otras cosas que hacer. Tengo criados, tengo una mujer, tengo otras cosas que hacer en la vida. 3 días caminando. Pero él aprendió a obedecer a Dios. Y aprender a obedecer cuando lo tenemos claro, o cuando nos va a favor de la corriente, o cuando nos gusta, eso no cuesta nada. Pero yo creo que nuestro nivel de madurez se demuestra no tanto por la fe que tenemos. Porque fe, si no tenemos a estas alturas fe, pues menudo problema tenemos. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día los cristianos no es tanto con la fe, sino con la obediencia. Porque la fe es como algo abstracto, ¿no? Decimos que tenemos fe y no tengo que hacer nada para demostrar que la tengo. Pero la obediencia
sí tenemos que hacer una serie de cosas para demostrar que verdaderamente somos creyentes obedientes. Y es ahí donde se marca la diferencia, porque una fe que no actúa en obediencia es una fe muerta. Entonces puede ser, no digo que siempre sea así, pero no puede ser que hay cosas en nuestra vida que aún no se han resuelto, respuestas a oraciones que aún no han sido contestadas, porque sí, tenemos fe, se lo hemos pedido al Señor, pero no estamos actuando como el Señor nos pide que actuemos. Entonces no detengamos bendiciones de Dios para nuestra vida por nuestra falta de obediencia al Señor. Porque la obediencia es lo que marca la diferencia. Cuando el Señor ve que estamos dispuestos al esfuerzo, dispuestos al sacrificio, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos por su obra? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar? ¿Hasta dónde seríamos capaces de esforzarnos? ¿Hasta dónde seríamos capaces de aguantar, de obedecer y de ir en actos de obediencia? ¿Hasta dónde? Cada uno de nosotros evidentemente es un mundo, no hay dos iguales, eso está más claro que el agua. Esto es como los hijos, puede tener 20 y los 20 son diferentes. En las ovejas pasa lo mismo, en las iglesias pasa lo mismo. No hay dos creyentes iguales, no hay dos creyentes, aunque lleven toda la vida en la misma iglesia, con el mismo pastor, en la escuela dominical, en los jóvenes, pero no hay dos creyentes iguales. ¿Hasta qué punto nosotros estaríamos hoy dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos por la obra del Señor? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues es ahí donde yo creo que tenemos que madurar. Porque si yo les pregunto, hermano, ¿ustedes tienen fe? ¿Qué responderían ustedes? Sería bueno que me respondieran. ¿Qué tal está el tema de la fe? ¿Verdad que no hay problema? Claro, que va a tener. ¿Quién va a tener problemas con la fe? Además, ¿quién sabe cuánta tienes o cuánta no tienes? Y eso es una cosa que solamente ve el Señor. Pero ¿y la obediencia? Hermano, que mañana hay que venir a pintar a la iglesia. Ay, amigo, ¿y por qué tengo que ir yo? Hermano, mire que mañana hay que hacer tal cosa. Mire, hermano, que tenemos que echar una mano para tirar esto para adelante. Mire, hermano, que tenemos... Ay, amigo, es que es ahí, es que la fe y el cantar, gloria a Dios, y cada uno con la suya, y no pasa nada. Pero es en los actos, es en las acciones, es en el esfuerzo. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo dejó de pastorear la iglesia de Éfeso, que ya sé que era complicada, una iglesia muy grande, una iglesia, fíjate tú lo que te voy a decir ahora. El día de la despedida, después de 2 años de arduo trabajo en la iglesia de Éfeso, dice Pablo algo así tremendo. Imagínate si yo lo dijera hoy, imagínate. Hermano, yo sé que después de mi partida entrarán en este rebaño, en esta congregación, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, se entiende, no está pastor, no está Pablo, seguramente algunos aprovecharán el vacío para meterse, no, pero espérate, que hay más. Dice, y también sé que después de mi partida, de entre vosotros, no de fuera, de entre vosotros, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Madre mía, menudo futuro. Y ahora dice Timoteo, y ahora yo me voy, pero tú te quedas. Y él ha escuchado el mensaje de despedida. Pobrecito Timoteo. Timoteo habrá dicho hoy, no puedes dejar a Tito, no puedes dejar a Silas, me tienes que dejar a mí a bailar con la más fea. Claro, el pobre Timoteo se enferma del estómago al poco tiempo, eso es normal. Los nervios, al poco tiempo lo empiezan a menospreciar, al poco tiempo lo empiezan a infravalorar, tú eres muy joven, tú no tienes experiencia, tú no sirves para nada. Y seguramente le habrá dicho a Pablo, Pablo, sácame de aquí, que mira que me van a comer esta gente, mira que no sé qué, que no me valoran, que si soy muy joven, que si soy muy debilucho, que si no sé qué. Y Pablo le escribe una carta y que le dice, esfuérzate, amigo, pelea, lucha, echa mano de la vida eterna, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, evita discusiones y problemas, evita todas esas cuestiones. Tú cumple con tu ministerio, predica con ganas y sin ganas, eso es lo que significa tiempo y fuera de tiempo. Y no le da ni una rendija de posibilidad para decir, bueno, aleluya, me salgo de aquí corriendo, sino que le dice, esfuérzate, pelea, lucha. Timoteo, hombre de fe. Pablo estaba orgulloso de él, pero tienes que demostrar tu fe, amigo. ¿Y cómo tienes que demostrar tu fe? Aguantando. Y tienes que demostrar tu fe con el esfuerzo y con el sacrificio. Hasta ahora no has demostrado nada. ¿Qué vas a demostrar? Si el que predica, el que comparte, el que abre la obra, el que se lleva los palos, al que meten en la cárcel, al que apalean, al que escupen, al que apedrean es a mí, siempre es al mismo. Pero ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti coger el testigo. Yo ya estoy pronto, dice Pablo,
El tiempo de mi partida está cercano, pero ahora eres tú el que tienes que pelear y luchar y batallar y dice, y lucha legítimamente, y pone el ejemplo del atleta y pone el ejemplo del agricultor, etcétera. En otras palabras, la fe se demuestra con los hechos. Las palabras no sirven de nada. Y hay momentos en los que cuando una iglesia empieza, pues sí, todo el mundo habla y todo el mundo propone y todo el mundo sugiere, y eso está muy bonito y está muy bien, pero con el paso del tiempo una iglesia que madura, una iglesia que crece y una iglesia que avanza, no es la iglesia que habla tanto, sino que hace más de lo que habla. Y yo creo que nosotros, queridos hermanos, hemos llegado ya a un punto en nuestra vida particular, ministerial y como congregación, en la que tenemos que darnos cuenta de que la fe lo tenemos superado. No es que tengamos una fe a prueba de bomba, ni seamos un experto en fe. No tenemos una fe, pues como tiene que estar, bien, pero lo que tenemos que trabajar más es en nuestra obediencia, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio. La obra del Señor tiene que ser una prioridad, no algo secundario. No podemos venir de excursión a la iglesia. Tiene que ser una prioridad. Investigar, oye, ¿cómo está la obra? ¿Qué le hace falta? ¿Qué no le hace falta? Hay gente que nunca pregunta nada. ¿Me entiendes? Venir a escuchar sermones, predicaciones, gloria a Dios, está muy bien. Oye, encantado de la vida. Pero somos una familia. En la familia se pagó la luz. Mamá, se pagó el agua. Que no, pues mira, los zapatos al niño se le quedaron pequeños. Bueno, pues vamos a hacer una colecta para comprar los zapatos a tu hermano menor. Que, pues mira, los libros de la niña no se han podido comprar. ¿Y qué falta? Pues mira, la maletita de la escuela de la niña se estropeó. En una familia hay que hablar. Hay momentos en los que, sí, comemos, vemos la televisión, vemos una película, vamos a la playa juntos. Está muy bonito. Pero en una familia hay que sentarse y decir, aquí hay que arremar el hombro, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este? No, tiene 30. Pues, hijo, ya tienes que aportar. Aquí no puede estar aquí a la sopa boba, que papá lo pague todo o que el abuelito venga, ¿verdad? Pues en una iglesia exactamente igual, hermano. En una iglesia tenemos que arrimar el hombro, no solamente venir a comer. Una vez oí un predicador, no es una frase mía, no sé si es así 100%, yo solamente lo digo, pero una vez escuché a un predicador que dijo algo así como, a nadie se le ocurriría ir a un restaurante, sentarse a comer, pedir la comida, comer de maravilla y no pagar. A nadie se le ocurriría. Eso sería un delito, vamos. Imagínate que llega el camarero y te dice, mire, son, no sé, 70, 80, 90, 100 euros. Pues mire, yo he comido muy bien, felicita al cocinero, ha sido una comida excelente, el servicio maravilloso, pero no le voy a pagar. Ah, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? No le voy a pagar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ir a un restaurante, o irte aquí al Corte Inglés, o irte a una tienda, ponerte la ropa, los zapatos, camisa, pantalón, la corbata, y decir, mire, me encanta cómo me queda, de verdad que... pero no lo voy a pagar. En la obra del Señor muchas veces nos acostumbramos a vivir única y exclusivamente de la gracia de Dios. Señor, dame, 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 dame y dame. Y no es que nosotros tengamos que pagarle al Señor. ¿Qué le voy a pagar yo al Señor? Pero sí tenemos que partir de la base de que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad su obra aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pedro le dijo 3 veces, Señor, tú sabes que yo te amo. Muy bien, si usted dice que me ama, yo ahora te voy a poner a prueba. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, atiende a mis rebaños. Si me amas, ahora tienes que demostrarlo. Decirlo no cuesta nada. Decirle a tu esposa o a tu marido, te amo, cariño, eso no cuesta nada. Te amo, ya está. ¿Verdad? Te amo. Pero amigo, es la convivencia, es el trato diario, es el aguantar, es el colaborar, ¿verdad? En la obra del Señor, el decir te amo no cuesta nada. Hay canciones, nosotros tenemos algunas canciones donde creo que sale la frase, yo para las letras de las canciones soy muy malo, pero creo recordar que tenemos varias canciones en las que le decimos al Señor, te amo. Perfecto. Pero no solamente hace falta expresar nuestra fe al Señor, hace falta expresar nuestra obediencia al Señor. Y es ahí donde las iglesias marcan la diferencia. Pasar de la teoría, pasar a la práctica. Y quiero ya terminar diciendo algo. Si los 10 leprosos hubieran dicho, no vemos sentido, no le veo importancia a esto de ir a Jerusalén a mostrarme a un sacerdote, ¿para qué? Esa gente, créanme, se hubieran vuelto a su cueva o a su montaña donde vivieran exactamente igual de leprosos. Pero no igual, sino peor, porque tuvieron la oportunidad de su vida y la dejaron escapar.
Yo creo que como creyentes se nos presentarán, no digo todos los días, sería tal vez una exageración por mi parte, pero yo creo que de vez en cuando a lo largo de la vida, del camino, se nos presentan oportunidades. Y esas oportunidades que se nos presentan en la vida tenemos que saber aprovecharlas, porque si las aprovechamos, actuamos con fe y con obediencia, yo creo que el Señor nos bendecirá y el Señor nos va a sorprender y se abrirán nuevos campos y nuevas puertas que de otra manera permanecerán cerradas durante mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a echar mano de la fe, amén, hermanos, pero vamos también a obedecer al Señor en todo cuanto Él nos pida. Oportunidad que se nos presente para hacer algo, para lo que sea, vamos a arrimar el hombro, vamos a decirle, Señor, te amo, pero cuenta conmigo. Señor, tengo fe en ti, pero también te obedezco. Porque ¿de qué sirve tener mucha fe si después nuestra vida no es una vida de obediencia y de acatar 100% la palabra del Señor? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ves así? ¿Lo ves así o no? ¿Algo que discrepar? ¿Lo ves así? ¿Que la obediencia y la fe y la obediencia tienen que ir juntos? No puede ir uno por un lado y otro por otro. Si los logramos juntar, estamos en ello, estamos aprendiendo. Pero si logramos juntar la fe y la obediencia, bendito sea Dios, esto va a ser una maravilla para nuestra vida siempre, ¿vale? Entonces, los que son padres y madres aquí, ¿verdad? Que ya hay unos cuantos. ¿Los niños nacen aprendidos y la vida los echa a perder? ¿O la vida o los niños nacen sin aprender y somos nosotros los que tenemos que enseñarles? ¿Cómo es la cosa? Es al revés, ¿no? ¿Qué tenemos que enseñarle a un niño? ¿A obedecer o a desobedecer? ¿Por qué no se le enseña a un niño a desobedecer? Porque ya lo sabe. Ya te aseguro, y cuando seas padre o madre va a decir, oye, es increíble, no hay que enseñarle a desobedecer, ya lo saben hacer, hay que enseñarle a obedecer. Bueno, pues como recién nacidos en Cristo, como hijos del Señor, el Señor no nos tiene que enseñar a desobedecer, ya sabemos hacerlo, y muy bien, lo que nos tiene que enseñar el Señor a nosotros es a obedecer su palabra. Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra un momentito tus ojos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude como estos 10 leprosos, a depositar nuestra fe en Él, cosa que gracias al Señor lo tenemos claro, pero también a obedecerle. Y habrá momentos en la vida en los que el Señor nos pondrá a prueba, no tanto en la fe, sino en la obediencia. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos que tenemos que hacer? Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es tan rica, tan variada, tan clara, Señor, que nos muestra siempre las formas y las maneras como tenemos que actuar en nuestra relación contigo. Gracias porque la fe que tenemos tú nos la diste, es un don, es un regalo que tú le has dado al ser humano. Y tenemos que crecer en la fe, claro que sí, Señor, lo sabemos. Pero también queremos pedirte esta tarde que nos ayudes a ser un pueblo obediente, sumiso a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Que nunca cuestionemos tus órdenes, tus mandamientos, sino que demostremos nuestro amor y nuestra fe a través de la obediencia, acatando tu palabra, poniéndola en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder unir la fe y la obediencia para poder ver tu gloria en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que arranques de nosotros todo espíritu de desobediencia, de rebeldía, para que nunca esas actitudes sean la tónica o lo normal en nuestra vida, sino todo lo contrario. Ayúdanos a ser obedientes y sumisos a ti, a tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que lo que te pedimos, tú estás muy interesado en concedérnoslo. Y por eso te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos vas a ayudar a crecer en fe y a crecer en obediencia. Y recibe toda la gloria y la gratitud de nuestra parte en esta tarde. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Amén.